La guerra de sucesión explicada con Minecraft. Todo comienza en 1700, cuando en España el rey Carlos II muere sin hijos ni herederos, y para colmo ni los nobles más cercanos a él sabían qué hacer. Pero resulta que antes de morir, Carlos II dejó escrito en su testamento que el trono debía ir para un joven noble francés, Felipe d'Anjou, nieto del conocidísimo rey Sol, el rey Luis XIV de Francia. ¿Y cuál era el problema? Que si Felipe d'Anjou se convertía en el nuevo rey de España, eso significaba que los Borbones, es decir, la familia real francesa, ahora también controlaría el trono español, dos de los mayores imperios del mundo bajo una sola familia. Y eso evidentemente a otras potencias europeas, como te podrás imaginar, no les gustó nada. Inglaterra, Austria y las Provincias Unidas, lo que hoy sería Países Bajos, entraron en pánico. No querían un superimperio franco-español que controlara medio planeta, así que propusieron para ser el nuevo rey de España a otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y solución con la que el equilibrio de poder entre las potencias europeas estaría más balanceado. Pero como evidentemente no se pusieron de acuerdo para elegir un nuevo rey por las buenas, acabaron haciéndolo por las malas. Y así fue como comenzó la Guerra de Sucesión Española, una guerra por el trono, pero también una guerra entre grandes potencias por el equilibrio de poder en Europa. Y es que el campo de batalla fue España, pero también media Europa. Dentro de España el país se partió por la mitad. Regiones como Castilla y Andalucía apoyaban a Felipe de Borbón, el nieto del rey francés, mientras que la corona de Aragón, es decir, las actuales Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, se inclinaban por el archiduque Carlos, el candidato austriaco. ¿Y por qué esta división tan clara? Pues muy simple. Castilla prefería un rey fuerte, centralista y ordenado que siguiera un modelo de gobernanza como el francés, pero en Aragón, en cambio, donde cada región tenía sus propias leyes y privilegios, temían que un Borbón les quitara su autonomía tal y como en Francia ocurría. Querían seguir con sus fueros y sus tradiciones, y no ser gobernados como si fuera una provincia más de Francia. Pero es que, como te he mencionado antes, en Europa también se formaron dos grandes bloques. Por un lado, Francia apoyaba evidentemente a Felipe d'Anjou, queriendo unir la corona francesa y la española bajo una misma familia y así ampliar su poder. Por otro lado, Austria apoyaba, como es evidente, al archiduque Carlos. Y a Austria también se le unieron Inglaterra, las Provincias Unidas, Portugal y Saboya, que decidieron formar una alianza para impedir que Francia lograra el poder que le daría una victoria en este conflicto. La guerra se luchó por toda Europa, y también incluso llegó a América. Habían batallas en Italia, en Flandes, en Gibraltar, en Cataluña, incluso en los virreinatos españoles ultramar, como el del Perú o el de Nueva España. Como podrás ver, fue una guerra internacional, casi mundial, donde lo que estaba en juego era el equilibrio de poder de todo el mundo. Continuando con el conflicto, llegamos a 1705, cuando los austracistas, es decir, aquellos que apoyaban al bando austriaco, tomaron Barcelona con el apoyo británico. Entonces, en ese momento, parecía que iban a ganar la guerra, pero poco después, en 1707, Felipe d'Anjou ganó una batalla decisiva, la batalla de Almansa, tras la que arrolló al enemigo en Valencia y Aragón, lo que cambió completamente las perspectivas de los austracistas de ganar. Y es que no solo venció, prometió quitar los fueros que tenían y que tanto temían perder, y también prometió someterlas al modelo castellano, un castigo por rebelarse y un aviso para el resto de regiones que no se sometieran bajo su dominio. La guerra aún así siguió durante años. Batalla tras batalla, Felipe d'Anjou seguía ganando en el centro y en el sur del país. Mientras tanto, el archiduque Carlos comenzó a volver a avanzar en el norte y en el este del país, pero todo termina por cambiar en 1711, cuando muere el emperador austriaco, y sorpresa, el archiduque Carlos hereda también el trono del Sacro Imperio. O sea, si ahora ganaba en España, iba a pasar lo mismo que antes, dos grandes coronas en una sola cabeza. Resultado, Inglaterra y los demás aliados se echaron atrás, no querían que Austria se volviera una superpotencia, así que empezaron las negociaciones de paz para terminar el conflicto. Y finalmente, fruto de estas negociaciones, en 1713 se firma el Tratado de Utrecht, uno de los acuerdos más importantes de la historia de Europa, donde se reconoce a Felipe d'Anjou, ahora denominado Felipe V, como el rey legítimo de España, pero con una sola condición: nunca podrá heredar también el trono de Francia, y así supuestamente se rompía para siempre la posibilidad de una unión entre ambos reinos. Pero España pagó un precio muy alto por este conflicto, se tuvo que ver obligada a ceder territorios clave, perdió Gibraltar y Menorca en favor de Inglaterra, y también los Países Bajos del sur, es decir, Flandes, y también Nápoles, Milán y otros territorios italianos, que pasaron a formar parte de la corona austriaca. El mapa de España se redució drásticamente, y ahora podrías pensar que ya había acabado todo, pero aún quedaba algo por concluir, porque Cataluña seguía resistiendo. Aunque sus aliados ya se habían retirado, Barcelona no se rendía. Pero finalmente, el 11 de septiembre de 1714, tras un largo asedio, finalmente cayó, y con ello el nuevo rey de España, Felipe V, impuso los secretos de nueva planta, aboliendo definitivamente los fueros catalanes y unificando las instituciones al estilo de Castilla y como ya se hacía en Francia. A partir de entonces nace una nueva España, centralista, borbónica y más controlada desde Madrid. Desde ese momento se terminó con el sistema de reinos que convivían bajo una misma corona, y se impuso una monarquía autoritaria con inspiración francesa. Pero eso no es todo. Esta guerra también marcó el inicio del declive del Imperio Español. Las potencias europeas ya no temían a España como antes, pero eso ya estaba para otro vídeo. Así que la guerra de sucesión no solo fue por una corona, fue una batalla por el futuro de España y el principio de muchos cambios. Se perdió territorio, poder y también el modelo de monarquía compartida. A cambio se creó una nueva España, más centralizada, moderna y controlada desde Madrid, pero a costa de muchas vidas, y de la ruptura de viejas alianzas internas que jamás volverían a ser lo mismo. Y también explica muchos de los problemas que aún hoy en día perduran en España. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.